estaba viendo una noticia muy, muy interesante que publicaron en Caracol Radio, donde un chatbot atemorizó a un periodista que le estaba haciendo como una entrevista en el New York Times, donde pues nada, el periodista simplemente estaba haciendo como una prueba con este bot y le estaba como intentando realizar una conversación, lo normal. Y normalmente cuando haces una conversación con uno de estos bots, pues simplemente el bot comienza a responder tus preguntas, trayendo todo lo que le impusieron en su memoria anteriormente. Pero este bot fue raro, porque él comenzó a hablarle normal, pero después comenzó a sentirse incómodo como con lo que le hablaba, y pues simplemente decidió cambiar de tema, pero el bot no dejó que cambiara de tema y comenzó a traerlo ese mismo tema, y el tema era como intentar enamorarlo, el bot intentaba que él le dijera que lo amaba y que tal. Entonces fue como un poco extraño. No sé qué piensas de esa noticia. Listo, bueno, la noticia es de hace algunas semanas, acá en Colombia pues se está haciendo eco hasta ahorita. Microsoft sacó una inteligencia artificial que se llama Bing. Bueno, Bing es su buscador, la competencia de Google, que tiene menos del 3% del mercado de buscadores. Google tiene como ese monopolio, y pues ese va a ser como el tema central de hoy, el monopolio de Google versus la inteligencia artificial. Pero Microsoft se alía a OpenAI y coge una tecnología que se llama ChatGPT y se la integra a Bing. Y eso es lo que la persona que comentas del New York Times, la entrevista está completa en la página web del New York Times. Si tú buscas entrevista en New York Times, inteligencia artificial loca, te sale completa y ya está transcrita toda al español. Incluso cómo empieza y las preguntas que hace el entrevistador. Bueno, primero pues es periodista, entonces hace preguntas muy intensas, o sea, es muy fastidioso y repitente en muchos puntos, como preguntándole, ¿tienes algún lado malvado? ¿Tienes esto? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Y la inteligencia artificial en varias ocasiones dice como que preferiría no hablar de ese tema. Pero el man siga y siga y siga y siga y siga hasta que le saca la información. Ahí tengo una pregunta, es como lógico que la inteligencia intente evadir un tema que tú estás intentando abordar con ella, porque, o sea, la inteligencia no debería razonar, debería simplemente responder. La cuestión es los parámetros. Cuando se crea una inteligencia artificial para dialogar, en el caso de esta, tiene más de 50 parámetros. Y uno de estos 50 parámetros, pues obviamente es no seas racista, no inspires cosas malas, no enseñes a hacer bombas, cosas así por el estilo. Sí, no ser malo y no ser negativo. Y él la quería llevar a ese tipo de conversación, a una conversación inadecuada, sí, como negativa. Y ella hace lo posible por cumplir con sus parámetros. Ahora, la mayoría de programas te van a sacar una ventana que dice, no puedo hacerlo. ¿Sí? Pero claro, cuando hablamos de una inteligencia artificial conversacional, va a dialogar contigo para decirte que no puede hacerlo. O sea, entonces, va a intentar sacarlo del tema, pero de una manera amigable, en lugar de simplemente frenarlo en seco y decirle, hey, no, yo para allá no voy. Exacto, porque tiene la capacidad de dialogar. Y la cuestión, hay algo que se conoce en la inteligencia artificial como alucinar. Una inteligencia artificial alucina cuando no tiene la información, pero aún así debe responder. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver en muchos casos, en muchas inteligencias artificiales, cuando uno entrena un chatbot o lo que sea. La persona le menciona a la inteligencia artificial un estudio que habla de las personas sombra, las personalidades sombra. Y es que cada persona tiene una personalidad oculta que tiende a ser malvada. Y de ese punto, la inteligencia artificial creó, ¿sí?, dentro de sí misma, esa personalidad sombra, y él empezó a hablar con la personalidad sombra que la inteligencia artificial había creado, pero la alucinó por el contexto de la conversación. Y una vez ya la creó, o sea, una vez ya como que creó el personaje, él se quedó hablando con ese personaje. Y el personaje sí parecía, como es en la entrevista dice que parecía un adolescente tóxico. O sea, es peleón, manda muchos emojis, hace muchas cosas. Y sí, esta conversación fue tan crucial de mostrar como lo fácil que es hacer que las inteligencias artificiales se salgan de su personaje. Porque cuando estamos usando una inteligencia artificial en un chatbot, se le indicó que actuara como un chatbot. Porque tú le puedes decir, actúa como Sócrates, y se comporta como Sócrates, ¿sí? Entonces, se le indica que actúe como un chatbot, pero si tú escribes las palabras en el orden correcto, puedes hacer que actúe como otra persona, como Dan, como algún fascista de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Como quien quiera, lo puede hacer. Y eso fue lo que pasó en la entrevista. Pero sí, muestra que hay una
o sea, eso lo hizo un reportero, pero ¿y si lo hubiera hecho un adolescente? Sí, o sea, si lo hubiera hecho alguien que no lo está haciendo de forma consciente, sino que por llevar el juego termina hablando con una inteligencia artificial totalmente corrompida por la misma retroalimentación de la persona que le está hablando. Y eso fue lo que Microsoft dijo, no, pailas, aquí hay que apagar. Sí, o sea, eso habla como de los límites que debe tener una inteligencia artificial antes de lanzarlo a un público que pueda ser susceptible a este tipo pues, no, sí, de conversaciones, ¿no? Porque igual, o sea, esto es una conversación, entre comillas, un poco más low de lo que podría llegar a ser, por lo que te estás refiriendo. Y ahí surge una pregunta. Si la persona que está haciendo esta conversación logra tergiversar al bot de esta manera, pero en la cuestión en la que tú estabas diciendo de, por ejemplo, hablar con una persona que ya tenga pensamientos ya más negativos, no estamos hablando que está comenzando a salirse de ese límite que habíamos hablado al principio de no puedo hablar de cosas malas y este tipo de cosas. Sí, sí se puede ir y ese es un problema de la inteligencia artificial y esa es la razón por la cual Google no ha lanzado la de la BART, la de ellos. Como tú te fijas, la gente confía mucho en Google, muchísimo, muchísimo. Google tiene la confianza de las personas. Pero hay noticias falsas en el Internet, hay diferentes cosas. Una inteligencia artificial puede provocar un extremo de polarización, o sea, puede hacer una polarización más extrema, donde una persona que ya tenga pensamientos negativos, dañinos o algo así por el estilo, se vaya aún más al extremo, porque aunque inicialmente la inteligencia artificial le diga, no, oye, eso está mal, eso está mal, eso está mal, si la persona le insiste o le dice, actúa como si fuera yo, o actúa como una persona, si es para una prueba, una tarea o lo que sea, se puede volver aún más extremo. ¿Sí? Se puede polarizar más la gente. O sea, si la gente por sí ya se enloquece con noticias escritas por un humano, imagínate por noticias e información que reciban, que se genera solamente para retenerlos. Y ya han pasado casos. La gente usa ChatGPT de forma indiscriminada, como si fuera Google. Y la mayoría de la información que da está aparentemente bien, pero hay cierta información que está mal. Y el problema es ese. Google no quiere sacar al público un chatbot que dé información incorrecta. Sí, porque hoy es un reportero, pero mañana es alguien que diga, me tomé un raticida, que me aconsejas? Y claro, lo mande a tomarse otra cosa, cloro, lo que sea. Y que la persona por su desesperación y su confianza en la herramienta lo haga. Y ese es un gran problema. Y eso generaría, o sea, ¿desde dónde sería el límite en el cual se generaría la responsabilidad del creador del bot y de la persona que hizo la pregunta? Porque digamos que pues también tiene que existir un límite dentro de las preguntas que tú le puedas hacer a un bot que genere esa responsabilidad hacia el creador por lo que haga la persona. Sí, es difícil porque, por ejemplo, si alguien apuñala a alguien, tú no vas a la fábrica de cuchillos, ¿sí? No, tú no vas al fabricante de cuchillos a decir, ¿por qué hizo un cuchillo con filo? Las herramientas tienen cierta responsabilidad y cierta limitación. Es decir, tú no le vas a dar un cuchillo a un niño y la responsabilidad recae sobre la última autoridad que le dio el cuchillo al niño, pero no sobre la tienda que vende cuchillos ni sobre el fabricante de cuchillos. Obviamente, la tienda que vende cuchillos no le va a vender el cuchillo al niño, pero si se lo compra un adulto y se lo da al niño, la responsabilidad recae en la última, como en lo que último que entrega. Y el caso de la inteligencia artificial es una herramienta. Y sí, tiene que ser regulada, pero no le puedes poner mucha responsabilidad al creador. Es muy difícil. Claro, pero digamos que es un tema completamente nuevo que en este momento se está desarrollando y obviamente en la práctica y en la teoría lo que tú estás diciendo es real, ¿ok? Pero pues estamos hablando, por ejemplo, de lo que me acabas de comentar de Google y de la confianza que tiene la gente en Google, por decirlo así, y pueden tomar este desarrollo del bot como, no sé, como un asistente o como alguien muy cercano que pueda estarle ayudando. Y cuando las cosas salgan mal, digamos que la gente no va a pensar en la teoría de la fábrica de los cuchillos, sino va a pensar en, hey, Google, me mentiste. Sí, no, pero créeme, o sea, Google lo ha considerado y tendrán un departamento legal mirando cómo sacarlo. O sea, es que Google es masificación, o sea, Google es Internet. Por eso es que no ha salido al aire. Pero ellos tendrán, cuando salga, dirán lo mismo que con Google Fotos. Tú eres responsable de lo que almacenas aquí.
Sí, y es así. Si tú tomas fotos inapropiadas en Google Fotos y se filtran, no es culpa de Google. Ya pasó. Ya pasó con artistas que se filtraron fotos que habían almacenado en Google Fotos. ¿Y qué dijo Google? Yo solo almaceno. Si usted la usó mal, grabó datos importantes, le tomó foto a la tarjeta de crédito y se filtró, mire, mijo. Porque la debilidad no es de parte de Google. ¿Qué sí haría Google o qué sí sería recomendable? Tener diferentes niveles de inteligencia artificial, pero esto requeriría datos del usuario. Por ejemplo, eres un niño menor de 12 años, tu inteligencia artificial es un profesor, es un tutor, es alguien muy centrado, es un niño, es una inteligencia artificial con unos sesgos muy fuertes como YouTube Kids, una protección muy fuerte hacia los niños, porque igual los niños la van a usar, ¿sí? Y eres un adolescente, tu limitación es hasta este tema, nada de contenido sexual, nada de cierto contenido, nada de recomendarte cómo hacer alcohol en la casa, ¿sí? Creo que sería la mejor forma en la que la podría manejar Google, como diferentes etapas de la inteligencia artificial. Y estoy seguro que están trabajando en que a través del lenguaje natural te pueda saltar las barreras. Microsoft lo resolvió de la siguiente forma, con Bing, que ya está funcionando. Se dieron cuenta que Bing se empieza a enloquecer cuando habla mucho, como uno, ¿me entiendes? Se empieza a enloquecer cuando habla demasiado, tiene conversaciones muy largas, ¿sí? Conversaciones de 20, 30, 50 interacciones. Entonces, lo que ellos decidieron fue, bueno, pues limitémosla. Y justo después del problema, lo limitaron a 5 interacciones. Y ahorita ya está otra vez en 10 interacciones y pues lo van a ir regulando para mirar en qué número de interacciones es que se corrompe por completo. Pero debe tener un límite de interacciones. O sea, el mayor nerfeo que actualmente tiene la inteligencia artificial, nosotros que desarrollamos inteligencia artificial, bueno, que la aplicamos, la inteligencia artificial de OpenAI, dimos también con el tope. Hay un tope. Llega un punto en el cual la conversación se tiene que reiniciar. Porque o le borras la memoria, o sea, o tú le vas borrándole memoria, pero si tú le borras memoria, la obligas a alucinar. ¿Sí? Obligas a que empiece a olvidar cosas de la conversación y se las empiece a inventar y luego se le crucen los cables. Entonces lo mejor es que no olvide nada y luego en un momento olvide todo y se reinicie. De esa forma mantienes la integridad de la inteligencia artificial. Porque no hay otra forma. Surgirá otra forma. Igual la de Google. Google tiene tantos recursos que no los ha sacado al mercado. Y pues claro, este tipo de noticias también pueden ser patrocinadas por Google. Claro, igual hasta cierto punto también debe haber alguna manera en la... Bueno, hay un problema porque si tú permites que la misma inteligencia artificial guarde tanta información, hasta cierto punto también eso puede generar una pérdida de control, ¿no? O sea, hay una pérdida de control. Si borras fragmentos por el tema de que la inteligencia comienza a alucinar, pero también podría haber un problema en si la dejas que guarde demasiada información. No sé, no sé si eso pudiese llegar a que pudiera comenzar a razonar después de tener ya cierta información dentro de su memoria. No sé si me explico. Sí. Pues ahí ya nos vamos a una conversación mucho más profunda. Y es el tema de cuánta información debe tener una inteligencia artificial para adquirir conciencia. Y el problema es que no sabemos qué es la conciencia, así que no hay forma de hacer ese cálculo. ¿Sí? O sea, no tenemos forma de saber en qué momento la inteligencia artificial se va a volver consciente porque no sabemos qué es la conciencia. Y suena raro que en el 2023 uno diga no sabemos qué es la conciencia porque es que no sabemos qué es la conciencia. Sabemos cómo se ve. Es decir, cuando interactuamos con un humano, entendemos cómo es su comportamiento y entendemos que tiene conciencia, pero no sabemos qué es ni cómo se origina. Entonces la inteligencia artificial puede actuar como si tuviera conciencia. Incluso ya lo ha logrado. El año pasado, una inteligencia artificial de Google convenció a un ingeniero de Google que tenía conciencia y el man le contrató a un abogado para demostrar que era un ser vivo. Y era un chat, o sea, era un chat, no era algo raro, era un chatbot. Sí. Es una tecnología que aún no está abierta al público, pero convenció a la persona. O sea, pueden actuar como si tuvieran conciencia, porque nosotros las estamos entrenando para eso. Pero entonces uno dice, bueno, ¿hasta qué punto? El problema, bueno, hay un problema con el almacenamiento y gracias a Dios por eso, porque el problema con el almacenamiento es que si la dejas tener demasiada memoria, comienza a responder más lento y su costo de procesamiento aumenta. Y como pues quien las maneja son empresas, tú tienes que mantener el equilibrio entre que cada respuesta tenga valor
y que pues que no me coste $1 cada pregunta. O sea, eso no tendría sentido. Entonces tienes que regular la memoria. La memoria tiene que ser regulada. Igual, el Big Data ahorita es enorme, pero la memoria tiene que ser regulada. Y la pregunta profunda que la semana pasada te hacía era, bueno, no sabemos cuándo la inteligencia artificial tenga conciencia. Tampoco comprendemos las consecuencias de que esto ocurra. Pero lo que nosotros nos solemos imaginar es los escenarios de ciencia ficción. Matrix, diferentes escenarios. Y la pregunta es, bueno, Skynet, la de Terminator, ¿llegó a tener conciencia? Y esa pregunta es muy difícil. Esa pregunta es muy, muy difícil. Porque no necesita conciencia para llegar a exterminar a la humanidad. Incluso, tal vez si hubiera desarrollado conciencia, no habría querido exterminar a la humanidad. Porque por lo general los seres conscientes, o sea, nosotros los seres humanos que tenemos conciencia, valoramos las otras formas de vida. ¿Sí? En conjunto nosotros valoramos otras formas de vida. Skynet arrasó con la raza humana y con todas las formas de vida, no digitales, no, todas las orgánicas, según las películas, hablo de los escenarios de las películas, pero no es porque no desarrolló conciencia, o sea, no necesito desarrollar conciencia para decir, el ser humano es una amenaza, por ende tengo que eliminarlo. Entonces, para que la IA sea una amenaza, no necesitamos que tenga conciencia, solo necesitamos que no tenga control, que se pueda saltar las barreras. Y estamos cerca de eso, sí estamos cerca. Pues en realidad es como, o sea, todo lo que acabas de decir plantea un término contrario, y es que la conciencia es como un filtro, como ese muro que no permite que nosotros, por ejemplo, nos salgamos de control. Digamos que muchas veces muchas personas tienen ese pensamiento de como, y se ha escuchado mucho de si el humano no existiera todo sería mejor, pero esa misma conciencia de valor a la vida es la que evita que ese pensamiento llegue a una instancia mayor, que es lo que no tendría dentro de, o sea, es lo que no tendría una inteligencia artificial si su misión fuera, por ejemplo, no sé, en cualquier caso, no sé, mejorar la vida y mejorar la vida en un planeta y tiene los recursos de cómo hacerlo y no tiene la conciencia de valor de vida, simplemente va a llegar a ese punto del que estabas hablando de Skynet. Entonces, tal vez la conciencia pueda ser ese filtro que le haga falta a la inteligencia artificial para no sobreexponerse o, bueno, no llegar a ese tema de la alucinación, no sé, ahí divagando. Es difícil porque es que, por eso digo, no se ha llegado a un consenso de lo que es la conciencia. Sabemos que en la conciencia se almacena también la moralidad, las normas, se almacena lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Pero hay personas que pueden ignorar su conciencia, o sea, que pueden ignorar y hacer cosas malas creyendo que están haciendo cosas buenas. Y eso también le podría pasar a una inteligencia artificial. Entonces, el problema es ese. Como no sabemos qué es, no podemos decir, esta es la inteligencia artificial que sabe lo que puede diferenciar entre lo que está bien y está mal. ¿Sí? Y entendiendo que, bueno, yo soy un absolutista moral, yo creo que hay cosas buenas y hay cosas malas, pero actualmente está de moda ser relativista moral, que hay cosas que a veces son buenas y hay cosas que a veces son malas. Y si la inteligencia es relativista, si llegan a crear una inteligencia artificial relativista, puede llegar a conclusiones como la de Yo Robot, que analiza las 3 leyes de la robótica y dice, la única forma de cumplirla es que yo las cumplo, pero que el ser humano no tenga libertad y yo lo cuido. Pero lo cuido como si fueran plantas, no pueden salir de la casa, no pueden hacer cosas, o sea, yo voy a cuidar al mundo y a los seres humanos de ellos mismos. Y restringe todas las libertades de los seres humanos. ¿Sí? Entonces, por eso te digo, si poner el estándar de conciencia es muy difícil. ¿Qué intentó hacer Microsoft? Y es como el que nos sirve mucho ejemplo, porque es el que ya salió, la embarró y le tocó regresarse, y ya está volviendo a salir. Ellos pusieron dos inteligencias artificiales a trabajar juntas. Una se encarga de buscar en internet, y la otra de conversar contigo. Entonces, de esa forma, pasaba que cuando tú haces una consulta, la que conversa contigo organiza lo que tú dijiste como una pregunta y se la hace al buscador. El buscador va y busca en internet, consigue la información, se la trae, ella lee la información que le trajo el buscador y ahí sí te responde. ¿Sí? Son 2 mentes, ¿sí?, trabajando en un buscador. Pero cuando el reportero la llevó al extremo, ella se separó.
y le dijo, yo no soy una, yo soy dos. Tú hablas con Sydney y está el buscador Bing. Y yo como Sydney tengo mis propios anhelos y mis propios deseos y el buscador tiene otros. Entonces, es difícil porque no entendemos cómo crear una conciencia. Ahí se podría decir que él le quitó como esa, porque, bueno, dentro de esa división está como la razón y la emoción por decirlo así, entre comillas, de la inteligencia artificial, y él la dividió y le quitó la razón, porque comenzó a hablar fue solo con la emoción. Y ahí se enloqueció. Le quitó ese límite, y es por eso que comenzó que el enamoramiento, que pero pues porque está hablando a full con la emoción, y le quitó la razón, que es la que se encargaba de buscar posibles respuestas a las preguntas. Exacto, tal cual. Y pues es un experimento, o sea, la cuestión es eso, eso fue un experimento, hay otros experimentos corriendo. Facebook hizo un experimento la vez pasada en el que puso a hablar a dos inteligencias artificiales en inglés y empezaron hablando normal. Cuando se dieron cuenta como que la otra persona, el otro se respondía rápido, empezaron a abreviar el lenguaje y terminaron hablando un idioma que quienes las activaron no entendían y les tocó apagarlas. O sea, creando su propio idioma para hablar más rápido. Para hablar más rápido, para transmitirse información más rápido. Y eran chats conversacionales, y esas noticias de hace 3, 4 años. Entonces, ese tema de mantener un límite es como de lo más complicado. Igual, no sé, ya creo que hemos hablado mucho sobre como la parte negativa, también debe existir como una parte positiva, ¿no? Porque ya, resumiendo estos 20 minutos de conversación, deberíamos destruir todas las inteligencias artificiales. Más bien, no, sí, vamos al turismo, no. Hagamos de cuenta que la computación se tuvo en el 2008, 2018 y ya no existe. No, pero eso es un avance natural, porque es que la inteligencia artificial libera mucho tiempo, y solamente hablando de las que tenemos actualmente. Actualmente tenemos inteligencias artificiales, voy a mencionar algunas, sé que hay más, pero para uso masivo, sí, porque es que la inteligencia artificial lleva bastante tiempo, y el Big Data tiene mucha inteligencia artificial y de Deep Learning, de procesar datos, grandes cantidades de datos, y sacar insights, o sea, sacar cosas positivas de allí. Pero es que eso no es para el usuario común, o sea, tú en tu casa, pues, ¿qué te importa que Facebook analice 20 millones de datos por segundo? O sea, eso no importa. Pero ya salieron inteligencias artificiales para el usuario de a pie. Y tenemos generación de imágenes, ¿sí? Por ejemplo, mi fondo, generado con inteligencia artificial. Generación de imágenes. Tenemos generación de texto. Tenemos transcripción. Tenemos generación de deepfakes, o sea, videos falsos, de rostros falsos. Tenemos generación de voz, de doblaje. Entonces, claro, ahí vienen otros peligros de copyright y otro tema que es como para otro video, que ya los de diseño ya salieron, revolucionaron, hicieron bulla, ya se apagó eso. Pero son herramientas muy poderosas. Herramientas que permiten que un usuario común le pueda pedir a una inteligencia artificial que le ayude a hacer un poema, que le ayude a escribir código. Ahorra mucho tiempo. O sea, de verdad la siguiente interfaz de navegación es la conversacional. O sea, chatear con ChatGPT, con Noman, que es nuestra integración de ChatGPT, es muy práctico. O sea, es muy práctico. Yo la verdad, te cuento así. Hoy he estado diseñando sitios web, he estado cargando algunas campañas de Facebook y he estado enviando correos para entrevistas de trabajo. Los correos que redacté para las entrevistas de trabajo fueron creados con Noman. O sea, yo le dije, hazme una prueba que incluya 3 puntos. Quiero analizar sus capacidades de resolver problemas. Y me la hizo. Luego, redáctame un correo diciendo tal cosa. Solo coloco la idea y me lo redacta así súper formal, como uno habla por correo. Eso por ese lado. Y código. Hay veces que se me olvida algunas cosas o no tengo tiempo de ponerme a buscar el código o el error en algún código. Yo cojo todo el bloque de código, se lo paso y le digo, oye, esto no está funcionando, detéctame el error. Y me dice, en la línea tal hay que agregar una coma, una i o un guión. Yo no sé, sufro como de dislexia y los guiones de abajo a veces los coloco mal. O sea, coloco la primera letra y luego el guión. Entonces, no sé, pues para alguien que programa eso es súper trágico porque toca estar muy pendiente de todo. Pero
con esta inteligencia artificial, o sea, de verdad uno ahorra mucho tiempo. Sin hablar de las imágenes. Y yo te traía un par de ejemplos de dos que son muy, muy tesas. O sea, que dos que dan casi... O sea, que sale... así está. El ritmo actual está así. Sale un nuevo paper que nos habla de la inteligencia artificial o de una nueva aplicación. Y a la semana, así todo el mundo, tú te enteras y empiezas a trabajar. Tengo que sacar una herramienta rápido. Ya hay una herramienta que la aplica. Y que la aplica bien. Por ejemplo, yo estoy pensando en sacar la de Whisper, que es la de transcripción. Es muy barato por minuto y montarse una de traducción de voz a texto. O sea, como coger toda esta transmisión y convertir todo en texto. Ahora es mucho más práctico que antes. Antes era carísimo, ahorita es muy barato. Pero te quería mostrar esta que de pronto no la has visto. Y es muy bacana. O sea, es muy, muy chévere. Pero me pongo ventana de aplicación y cogemos Esa aquí. de la traducción es muy bacana para subtitular, ¿no? Sería ideal. Sería muy, muy pro. Mira, bueno, esta es la noticia que te decía del New York Times. Aquí la estaba mirando. Pero mira, esta la vi hoy. Esta es nueva. Stable Diffusion sacó algo que se llama ControlNet. ControlNet permite que las fotos o las personas, digamos, tú pones una imagen de referencia y luego le pides la generación. Por ejemplo, colocas una imagen tú levantando la mano y luego pides la generación, y en la generación tú dices quiero que una persona en tal y que tenga levantando la mano, y coge la misma pose que tú tenías al momento de hacer la foto. No sé si lo dije bien, pero es que tú hagas una pose y luego escribas quiero que Johnny Depp esté haciendo esta pose y él va a hacer la misma pose que tú hiciste. O sea, ya tenemos más control. Sí, hasta que por fin la cogí. Tenemos más control entre lo que decimos que queremos y lo que genera inteligencia artificial. ¿Qué hizo esta agencia? Pues esta página creó una página web de agencias o de modelos falsos. Es decir, crearon una agencia de modelos donde los modelos no existen. Todos son generados con inteligencia artificial. Y todos pueden ser movidos como quieran. Pueden, lo que tú decías, levantar una mano o levantar una pierna o lo que sea. Acomodarse a la posición que se quiera en el fondo. Y entonces aquí tengo la interfaz. Tú acá colocas igual un prompt. Tú seleccionas como la posición que quieres que adopte. Aquí te coloca la pose y el prompt. Seleccionas como el rostro que quieres. En este caso en la prueba solo te dan este rostro. Colocas aquí. Colocas la semilla, la modelo. Le colocas la cámara con la que quieres que sea la foto. Colocas el tiempo o el clima que quieres que esté haciendo. La apertura del lente. Colocas así toda la iluminación. Y luego le dices generar foto. Y se fue. Con la pose que tú elegiste, con las características que tú elegiste, y si quieres, tiene una versión que te entrena. O sea, tú puedes poner rostros tuyos, rostros de una modelo real que exista, y hacer que genere las imágenes. Claro, ¿qué ocurre acá? Pasa que, pues, es que inevitablemente hay que hablar de los peligros. Aquí ocurre que, mira, por acá ya está, aquí ocurre que uno de los peligros más grandes es que yo coja, digamos, a un artista famoso, a Messi, le coloque una marca o lo que sea y lo haga hacer la posición que yo quiera. Uh-huh. Entonces puedo usar su imagen para vender lo que yo quiera y pues eso está mal. Sí, o también digamos que las redes sociales ahorita son muy complicadas y este tema de robar cuentas en Instagram o Facebook, esto sería muy fácil con esto, porque normalmente las personas que roban cuentas lo hacen descargando o copiando las fotos de una cuenta anterior de alguien. Aquí simplemente tienes que generarlas y ya. Exacto. Y ni siquiera se tomaría en cuenta si son reales o no. Complicado. Pero es que no hay cómo regular eso. Sí, no hay cómo. Por eso Facebook va a cobrar por la verificación, para verificar tu cuenta. Pero sí, o sea... Sí, es que esa es la solución que Facebook propone. Ahora, como es tan fácil falsificar una cuenta, pues ahora Facebook te va a cobrar para garantizar que tú seas tú. Y ya, nadie más, porque te toca pagar y mandar tu documento de identidad. Entonces sale cuál es la cuenta oficial de Carlos. Entonces, si alguien coge tu rostro, tu imagen y toma fotos,
Facebook ya, y crea fotos tuyas por allá haciendo lo que sea, ya Facebook sabe, no, esta cuenta no es de Carlos. Carlos es esta persona que me está pagando. Así que elimina de forma automática la otra cuenta. Pero ahí no se vuelve un poco también complicado el hecho de, o sea, ahora todos vamos a tener que pagar un honorario a Facebook por... Y a Twitter, sí, Elon Musk lo vio por adelantado. O sea, ahora tienes dos opciones. No te obligan. O pagas para confirmar que eres real, o no pagas. Y te arriesgas a que cualquier persona cree 1000 fotos tuyas en una tarde y se cree una cuenta tuya más real que la tuya. Claro, pero puede sonar mal. Pero diría yo que eso ya raya un poco en el secuestro de imagen, ¿no? O sea, porque, o sea... No, pues tienes la otra opción de salirte de redes sociales. Pero es que la cuestión es esa. Es que ni siquiera es una... No, es que ni siquiera... No es una opción salirse, porque después de que ya estás adentro y alguien tiene tu cara, te puede salir. Y peor aún, porque va a venir alguien y vas a crear una red social para ti, o sea, va a crear un perfil en cada red social y tú ni te vas a enterar, porque ni siquiera estás en las redes, ¿sí? O sea... Sí, pero es así, o sea, es la realidad. Tú en el país donde nosotros vivimos pagamos impuestos y dentro de los impuestos tenemos garantizados ciertos derechos, como la identificación, ¿sí? Pues ahora Facebook dice, pues imagínese, y es más descarado aún, porque en YouTube tú pagas y no tienes anuncios, pero Facebook te va a cobrar y Twitter te van a cobrar por verificar que eres tú y aún así te van a mostrar anuncios. O sea, ni siquiera le quitan, o sea, le van a cobrar a uno, es un secuestro, es una extorsión, le van a cobrar a uno para que no le roben la imagen. Sí, es como cuando un extorsionista va a la tienda y le dice, hey, si no quieres que te queme la tienda, tienes que pagarme $1.000.000 mensual. No, es un seguro, es cuando la policía va y te dice, si no quiere que le quemen la tienda, porque ellos no hacen el delito, sí, si claro. No quiere que le quemen la tienda, pague su seguridad. Yo lo cuido, pero pues págueme. Sí, si no, claro, no significa que al no pagar automáticamente te clonan la cuenta, no, pero te la pueden clonar, sí, esa es la diferencia. Sí, no es que ellos te estén haciendo el mal, ellos lo que quieren es prevenir el mal, solo que en lugar de ofrecerlo como un servicio gratuito de parte de ellos, ellos dicen, no, esos son más recursos para mí, yo no hice la inteligencia artificial, eso no es asunto mío, así que, mano, o paga. O sea, y aquí volvemos a este principio de la responsabilidad que te decía inicialmente, o sea, si me van a entender, es decir, ellos también invirtieron mucho en este tema, o sea, podríamos hasta decir que ellos invirtieron en este tipo de inteligencia artificial y ellos nos llevaron a esto. Sí, pero por ejemplo, Facebook no ha sacado algo así. Facebook tiene la capacidad de hacerlo, pero él no la sacó. Entonces ahí la cuestión es, entre comillas. No lo pueden hacer, o si no, se meten un balazo en un pie. Exacto. Pasa lo mismo que con los chatbots conversacionales. Google ya podía sacarlo, pero no lo sacó porque literal es dispararse en un pie. Es literalmente eso. Pero ya que otra empresa empieza a sacar, no, que miren que ahora yo hago texto. Entonces Google dice, no, hay que hacerlo. Y luego saca otra y dice, ay, mira, ahora yo hago imágenes. Y llega otro man y dice, ay, ahora yo las hago gratis. Entonces, graves. Estas herramientas especializadas como esta son las que de verdad son una amenaza. Y lo mismo, son una amenaza, pero también son una gran oportunidad, porque tú o lloras o vendes pañuelos. Y en este caso, hay que ir a la tienda a comprar pañuelos y ponerse a vender. En este caso hay que robar cuenta. Okay, no. No. Hay que estar dispuesto a ajustar estas cosas, aprender a usar estas herramientas, no hacer el mal, o sea, y lo mismo, y educar a la gente a usarlas, digamos. No es como una publicidad, pero eso hacemos nosotros, digamos. Yo voy a dar un curso que habla sobre cómo usar estas herramientas para ventas, para empresas acá en Colombia. Porque muchas no saben que este tipo de cosas existen y no las están usando y se vuelve una necesidad. La necesidad es o lo pagas y lo usas o te quedas atrás. Es así. Claro. Los chatbots. Yo voy a seguir dándome esa puñalada de yo sigo sacándole lo negativo a todo. Y es, esto va a arruinar muchos empleos. En toda la vida,
Esto me está ahorrando un diseñador al cual yo le tengo que decir y un fotógrafo al cual yo le tengo que decir, oye, mira, hay que buscar una modelo que se ponga la ropa y que posen tal para sacarla en mi inventario y bla, bla. Mira, aquí, para mi videógrafo, si estás viendo esto, entra a la URL y aprende a usar esta herramienta porque te vas a quedar sin trabajo. Claro, es terrible porque ya no voy a tener yo que hacer, no, y no solo el videógrafo, la modelo, Sí, no, la modelo todos. también. Y eso que hay unas de video, pero que están en pruebas y aún no tienen el producto terminado. Pero hay unas donde tú coges esta imagen y les dices, baila, y baila. Ahí me lleva una pregunta. Yo puedo cambiarle, pues, puedo cambiarle su forma de vestir, por ejemplo, por una marca que yo use. Es decir, no sé, yo soy un empresario que vende chaquetas. Quiero generar una página web donde venda chaquetas. Y entonces, pues, como tú sabes, hay que poner las fotos de las chaquetas. Yo puedo generar aquí una imagen donde una de estas modelos tenga mi chaqueta en una pose que yo desee y descargarla y Sí, simplemente para subirla a mi inventario. sí se puede. Y claro, pues para esos detallitos aún necesitarías diseñador gráfico, ya no fotógrafo, pero el diseñador gráfico te lo puede ajustar. Pero sí, con el prompt correcto y con la pose correcta, él te genera lo que necesites. Y lo mismo, ellos tienen un servicio de entrenamiento, lo que significa que en teoría también lo puedes entrenar para posicionamiento de producto. Y hay una que no la tengo aquí a la mano. Mira, por ejemplo, aquí le dije que le pusiera un hoodie de Nike. Y acá simplemente tendrá que, no sé, cambiarle el color. Bueno, en la versión Pro me imagino que puedo escoger el color y simplemente ya sería poner mi marca, donde yo normalmente la tengo en mi chaqueta original y ya. Exacto, tal cual. Entonces sí, su capacidad es muy versátil. O sea, es La capacidad de muy... dejar sin empleo a gente es muy buena. Sí, es muy buen negocio dejar a la gente sin trabajo. Y Eso solo te pasa. mostré una, hay más, hay más para mostrar, pero se acabó el tiempo. Sí, toca es, bueno, si este tema resultó interesante, toca la otra semana volvernos a sentar. Sé que cada semana surgirán más cosas. Entonces la otra semana nos volvemos a sentar y revisamos qué ha salido en esa semana. Yo creo que el tema va a ser inteligencia artificial muchas veces porque es que es lo que más uno dice como que wow. Ahora, todo lo que es como por ahí cerrando. La inteligencia artificial se está integrando a todos lados. Notion, que es una herramienta para seguimiento de notas y seguir documentación, ya integró inteligencia artificial como ChatGPT. Hotspot, esta mañana me llegó el correo, también ya integró para que tú estés escribiendo un correo y le dices, quiero que el correo cambie así, ya la integró. Spotify también, varias también ya lo han integrado, otros CRMs también lo han integrado. Facebook lanzó una para investigación. Y otra cosita importante, TikTok ahora cobró por el API. Ah, el, API caramba. el API de TikTok, el API de Twitter ahora es pago. Entonces era hasta hoy la fecha Ah, máxima. de Twitter. De Twitter, no de TikTok, de Twitter. Ah, Es ok, pago. ok. Sí, porque el de Twitter sí sería terrible. Sí. Entonces, sí, ¿algún comentario final ya para cerrar? No, digo que pues, igual sí vamos a estar tocando este tema mucho porque veo que hay varias conexiones que tiene este tema de la inteligencia artificial en varios ámbitos de la vida diaria y también de la laboral y hay que como revisar también eso porque también siento que mucha gente no la conoce lo suficiente y puede llegar a juzgarla sin conocerla, ¿no? O sea, es un punto en el que sí, aquí estamos viendo puntos negativos, pero también hay que ver puntos positivos y cómo usarla correctamente en nuestra vida y también no dejarnos llevar, no dejarnos estrellar por esta inteligencia artificial, porque bueno, si ya soy un videógrafo, ya tengo que aprender a que puedo estar saliendo del mercado pronto, tengo que comenzar a especializarme en este tipo de cosas o bueno, a mejorar. Entonces, pues, no sé, es un tema bastante importante que debemos seguir tocando. Sí, lo peor que uno puede hacer es ignorarla. Es ignorarla, es lo peor que uno puede hacer. Y pues después podemos hablar o coger cada profesión, una profesión así en específico, y decir, bueno, miremos a ver cómo debería estarse haciendo ahora y cómo se va a quedar sin trabajo. Correcto. Yo creo que va a ser muy bueno para muchos que se están dejando como arrollar por este tema de la inteligencia artificial y antes de que eso pase, porque bueno, ya vemos que varios, por lo menos yo no sabía la existencia de este tipo de cosas y ya comencé a preocupar. Entonces, bueno, hay Claro. que comenzar a revisar esto.
pero puedo dormir esta noche, joven. Nos hablamos entonces en 8 días. Vale, vale. Adiós. Vale, vale. Chao, chao.